Rossi, La Insumisa. Es la primera edición de esta novela. Generalmente Editorial llega tarde a lo que son las publicaciones de Cristina, porque primero se publican en España y después se publican en Uruguay. Esta vez, y gracias a ese gran bicho, Uruguay le ganó a la madre patria. Así que bueno, gracias Gabriela Sosa, gracias Néstor Sanguinetti por acompañarnos en esta presentación tan importante en cuanto a que es una novela biográfica de Cristina. Creemos que nos está viendo, ya nos contará, disfrútenla, pásenla bien y bueno, se recibirán respuestas del público después. Gracias Martín por la invitación, gracias a todos por la presencia, a los que están aquí afuera de la librería Lotremont y a los que nos están siguiendo por las redes en este frío 9 de julio. Y digo la fecha porque es significativo, hoy no es 19. Traigo esa imagen porque es una escritora que todos pensamos ya como consagrada y es una grande, pero no debemos olvidar que fue una mujer, una joven que se exilió con menos de 30 años. Estamos hablando de una profesora de secundaria, de una periodista de marcha, que había comenzado su carrera, que en aquel momento tenía algunos libros en haber que me gustaría repasar brevemente. Es difícil que esto no se convierta en una clase, somos dos profesores de literatura, trataremos de ser lo más amenos posibles y venderles el libro, por supuesto. Decía que en el año 72 Peri Rossi había publicado pocos libros, pero muy significativos, no solo en su historia literaria, sino en la literatura uruguaya y en la literatura latinoamericana en particular. Pienso en Evoé, un libro de referencia de tema homoerótico, pionero en Uruguay y en América Latina. Pienso en su primer libro, Viviendo, del año 63, en Indicios Pánicos, y el libro de mis primos, una novela experimental y que ganó el primer premio de Marcha. Es decir, es una escritora que rápidamente se instala en el circuito, rápidamente ingresa al ámbito literario con premios y rápidamente tiene que irse y empezar otra vez en España. Ella ha dicho más de una vez, tuve que empezar otra vez de cero, acá era otra vez una desconocida. Y no deja de ser particular la historia literaria de Cristina, con esas idas y vueltas y el tema del exilio siempre en el medio, y ese paréntesis que son los 40 años en los que desarrolla su obra en España. Yo recuerdo que cuando hacía el IPA, los primeros años del 2000, era muy difícil encontrar libros de Cristina, tal vez alguno de Grijalvo, la primera edición del libro de mis primos, la primera y única edición, y no mucho más. Por suerte, desde el año 2014 y de manera ininterrumpida, gracias a Martín y a la editorial todos los libros que Cristina ha publicado en España han tenido su reedición en Uruguay. Desde Habitaciones Privadas en 2014, libro que ganó el premio de relatos Mario Vargas Llosa, Los Amores Equivocados, Todo lo que no te pude decir, la novela, y una antología que hizo Liris Castagnet, Arqueología Amorosa. Entonces, este paréntesis, ¿no?, de el comienzo de la obra en Montevideo, los 40 años y esa consolidación de la escritora que todos conocemos. Allá publicó La última noche de Dostoyevsky, allá publicó Diáspora, Estado de exilio, Descripción de un naufragio, ¿no?, los grandes títulos, Estrategia del deseo, los grandes títulos de su obra. Y este retorno, ¿no?, esta manera de volver, por lo menos editorial, que posibilita Casa Editorial 1. Saco el celular, no me llega ningún mensaje, no se preocupen. En esta forma de traerla a Cristina, ¿sí?, de más de una forma, nos gustaría hacerla presente hoy aquí, con su voz, por lo menos que pueda estar presente con la voz. Sabemos que nos está siguiendo desde Barcelona y bueno, nos convoca hoy La Insumisa, y así suena el primer capítulo en la voz de la escritora. Primer capítulo. Primer amor. La primera vez que me declaré a mi madre tenía 3 años. Yo tenía propósitos serios. Pretendía casarme con ella.
El matrimonio de mi madre, del cual fui un fruto temprano, había sido un fracaso y ella estaba triste y angustiada. Los animales domésticos comprenden instintivamente las emociones y los sentimientos de los seres y procuran acompañarlos, consolarlos. Yo era un animal doméstico de 3 años. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Ese es el comienzo de La Insumisa, esas son las primeras palabras de la obra. A partir de ese momento ya no nos podemos despegar más de la lectura, porque realmente leer La Insumisa implica entrar en una lectura atrapante, como es habitual en la obra de Cristina Peri Rossi. Y bueno, vamos a tratar con Néstor de comentar como lectores de Cristina algunos aspectos de esta obra, también ponerla en diálogo con algún otro texto, dado que, bueno, que nos enfrentamos a una escritora que es muy original, cada nuevo texto nos sorprende, pero al mismo tiempo nos enfrenta a una obra que es muy sistemática en cuanto a los temas que aborda, y por lo tanto los cruces entre los textos siempre son muy ricos. No sé, se me ocurre empezar con ese título tan particular que tiene La Insumisa. Néstor me parece que después nos puede contar que no era el título inicial que se pensó para este texto, pero finalmente lo fue, y de alguna manera me da pie ese título para hablar sobre un texto que es autobiográfico, que propone una mirada en retrospectiva de una historia de vida desde esa clave de la insumisión, ¿no? Es decir, cómo la escritora consagrada que es hoy Cristina Peri Rossi mira hacia atrás y construye su identidad a partir de distintos relatos que van recorriendo insumisiones desde la muy temprana infancia. En ese audio que escuchábamos aparecía ese primer amor por la madre de una niña muy pequeña que se quiere casar con ella, ¿no? Y a partir de ahí vamos conociendo esa historia de vida en la cual por un lado aparece la construcción identitaria de una escritora, es decir, los intereses por la escritura que permanentemente vuelven en las anécdotas de La Insumisa, pero también una historia de vida que recorre el amor homoerótico, el descubrimiento del amor homoerótico, ¿no? Con la insumisión que eso también implica en una niña, en una adolescente de los años 40, 50. Así que bueno, ese es como, me parece como un una primera puerta de entrada a esta obra. Claro que las insumisiones que se nos relatan permanentemente van a ir poniendo en el enfrentamiento lo que es por un lado el deseo, sobre todo el deseo femenino, y las normas sociales que muchas veces a esa niña, a esa adolescente, le resultan arbitrarias, le resultan injustas, y se revela contra ellas, ¿no? Entonces, el tema de la violencia de un sistema patriarcal frente al cual se responde con la insumisión va apareciendo en los distintos capítulos de este texto. Hay, por supuesto, distintos personajes femeninos, algunos objeto de deseo. Hay personajes masculinos que en realidad suelen ser figuras oscuras. Está la figura del padre, por ejemplo. Hay algunos capítulos dedicados a la relación con el padre, que es una relación muy compleja y muy violenta. Pero incluso pensaba en los personajes masculinos más positivos en esa formación, como puede ser la figura del tío, que le permite como incursionar en el mundo de la literatura. Al mismo tiempo es un misógino, se repite varias veces esa condición de misógino. Entonces, bueno,
creo que esto va tejiendo esos temas que tienen que ver con la construcción de una identidad a través de distintas anécdotas, permanentemente como en tensión con lo que son las normas y la ley, ¿no? No sé si coincidís conmigo en eso. Sí, estoy de acuerdo. Y no, pensaba en lo que decíamos recién a los amigos de Canal 5 que nos acompañan también hoy. Es una historia personal, pero es también la historia de una época, ¿no? Es el Uruguay de los años 40, es el Uruguay de los años 50. Son los procesos de búsqueda y de formación de una niña curiosa, de una niña precoz, inquieta, en ese proceso de formación de una escritora, pero al mismo tiempo es el Uruguay de hace 70 años, ¿no? Y además pensaba en eso de los ambientes, cómo aparece el Montevideo de aquella época, ¿no? Hay varios episodios en los cuales aparece la casa de la abuela, por ejemplo, ubicada en el barrio Reducto, tu barrio. Que dicho sea de paso, Cristina Perirossi me hizo ya saber que esa casa es a pocas cuadras de donde vivo ahora, o sea que eso también resultó un dato emocionante. Pero también hay capítulos que nos llevan hacia otros espacios uruguayos de la época, como puede ser, por ejemplo, el pueblo Casupá, donde ella pasa un periodo con unos tíos, que también recrean ese ambiente pueblerino, ¿no? También recrean el amor que va surgiendo en ella por la naturaleza. Me quedé pensando en ese fragmento que escuchábamos de Cristina, cómo ella se define como un animal doméstico, y bueno, esa tensión de ser animal y al mismo tiempo ser doméstico permanentemente recorre la insumisa, ¿no? Es decir, hay que domesticarse, hay que vivir en sociedad, hay que de alguna manera aceptar las normas que la sociedad impone, pero nunca se deja de ser un animal, es decir, de mantener esa cuota de ser salvaje que se resiste a su vez a ser domesticado, ¿no? Exactamente, sí. Pienso en el deseo, uno de los grandes temas que recorre la obra de Cristina. Pero no me quiero apartar demasiado de lo que estabas diciendo y traer la figura de los tíos. Aparecen varios tíos, aparecen por supuesto los padres, en esa relación conflictiva que relataba Gabriela, con un padre alcohólico, violento, con una constante sensación de amenaza, de alerta. Hay un capítulo que se llama así, Alerta. Pero también está la figura entrañable de los tíos de Casupá y ese paraíso perdido que ella vivió durante una temporada en el medio rural, más que pueblerino, es rural. Pero bueno, vienen a ocupar la figura de los padres, ¿no? Son como esas figuras positivas, tanto es así que la niña le pide que la adopten, ¿no? La pasó tan bien allá que quería quedarse, no quería volver a su casa. No queremos spoilear demasiado, sepan disculpar el spoiler, pero el texto es mucho más que esto. Pero me quería detener también en la figura del tío Tito, que es uno de los últimos capítulos que escribió Cristina para esta novela, que ese sería otro tema interesante. Perdonen la arborescencia, pero esto es bien de profesor de literatura y de clase. ¿Nos vas a contar algo además del proceso de construcción de este texto, sobre el cual tenés algunos datos interesantes? Cuento eso y después vuelvo al tío Tito. Cuando en enero estuve con Cristina y me mostró los manuscritos, no manuscritos porque ya corresponde a la época en la que escribe en ordenador, en computadora, pero por supuesto que muchos capítulos están corregidos a mano. Cuando me mostró esos originales, me sorprendió ver que los primeros están fechados en el año 99 o 98, que ya tienen más de 20 años. Y sin embargo, cuando uno lee el conjunto del texto, no se nota esa diferencia en el tono. Es decir, parece un texto que sale de una vez sola, ¿no? Que habla también de la coherencia del texto y de la creadora, ¿no? Y esa capacidad que tiene. Lil siempre contaba que le admiraba como Cristina estaba escribiendo 3 o 4 cuentos al mismo tiempo, sin saber cómo continuaba ninguno de ellos, pero los escribía todos a la vez. Y también esta interrupción de 20 años de escribir una novela, dejarla y volver sobre ella y continuar en el mismo tono. Otra de las cosas que me gustaría destacar también es
la frescura que tiene el texto y ese tono de relato oral que tiene, ¿no? Algunas de las anécdotas que Cristina cuenta en esta novela yo ya se las había escuchado por relatos orales o incluso muchas anécdotas que ella ya ha contado. Recuerdo una en particular que tiene que ver con un homenaje que le hizo la Asociación de Escritores de Cataluña, creo que fue en la Generalitat, donde cuenta esta misma anécdota con las mismas palabras. Pueden buscar el video en YouTube y corroborarlo ustedes. Es un diálogo que ella tiene con su tío. Es un diálogo, gracias. Es un diálogo que tiene con el tío, al que ella accede a la biblioteca de su tío y lee muchísimo. A tal punto que llega un momento que el tío le pregunta: ¿qué te gustaría ser de grande? Escritora, contesté sin vacilación. Él hizo una pausa y después siguió: ¿cuántos libros escritos por mujeres hay en esta biblioteca? 3, dije. Un cuarto propio de Virginia Woolf, una antología de poemas de Alfonsina Storni y otro de poemas de Safo. ¿Leíste sus biografías?, preguntó. Sí, respondí. ¿Leíste cómo murieron? Se suicidaron, dije. Pues aprende la lección, me dijo. Las mujeres no escriben y cuando escriben se suicidan. Así termina este capítulo y acá Cristina no cuenta el remate de esta anécdota, que sí lo cuenta en esa anécdota que está ahí en el video de YouTube, que ella dice: bueno, yo de todas formas quiero ser escritora, el suicidio lo dejo para más adelante. Y remata aún diciendo que a mi edad ya es eutanasia, con una ironía que la caracteriza, con un sentido del humor muy particular. Es que en realidad La insumisa también tiene esa cuota de humor, incluso a veces desde episodios que resultan en su contenido trágicos, ¿no? Y sin embargo, en esa mirada particular también que tiene de observar la realidad, ¿no? Y de pensarse a sí misma en esa retrospectiva, nunca se abandona la presencia del humor, ¿no? Creo que eso también aparece de manera permanente. Hay otro aspecto que también quisiera destacar, que tiene que ver con la condición autobiográfica de este texto, porque bueno, ella, la propia Cristina, vos publicaste una entrevista que salió hace poco donde ella hablaba de La insumisa como una novela autobiográfica. Yo creo que es una autobiografía. En realidad me inclinaría a definirla de esa forma, más allá de que las clasificaciones no dejan de ser parámetros desde los cuales pensar los textos. Pero perdón, ¿la condición autobiográfica excluye a la condición de novela? ¿No es una novela autobiográfica? Lo que pasa es que hay un aspecto que a mí me gustaría plantear que tiene que ver con el pacto de lectura. Es decir, nosotros estamos frente a un texto que permanentemente propone un pacto de lectura que es un pacto autobiográfico. Es decir, esto que les voy a contar es la historia de mi vida. Acá no hay ficción, no hay imaginación, aunque eso es un poco tramposo porque hay algún episodio en el que sí. Pero digamos, el pacto autobiográfico con los lectores de La insumisa nunca se pierde. Más allá de que esa construcción identitaria implique siempre, como en toda autobiografía, espacios de luz y de sombra con respecto a esa mirada de sí misma desde un presente, ¿no? O sea, en ese sentido yo me inclinaría a pensarlo más como una autobiografía que como una novela que asumimos desde un pacto ficcional. Acá hay un pacto autobiográfico y creo que es interesante plantearlo porque hace también a un lugar especial de La insumisa dentro de la obra de Cristina Pérez Rossi. Yo creo que el único antecedente que tiene de escritura autobiográfica es un libro donde relata su vínculo con Julio Cortázar, ¿no? Que se publicó en esta misma editorial y que se llama Julio Cortázar y Cris. Salió hace ¿te acuerdas del año? No me acuerdo. 2014, porque era el aniversario de la muerte de Cortázar. Ahí está, bueno. El centenario también. En realidad es el único texto que sirve como antecedente
en esta clave autobiográfica dentro de la obra de Cristina, ¿no? Bien, sí, no, me río porque habló la profesora de teoría literaria, acaba de darnos la clase a todos. A mí ni se me pasó por la cabeza hacerme ese cuestionamiento. Cristina dijo, es una novela autobiográfica, y la verdad me lo creí como me creí el resto de la novela, el resto de la novela, digo bien. No, pues está muy bien esa distinción que haces entre la autobiografía y una novela, ¿no? Claro, porque incluso hay un momento, ahí sigo adelantando, pero bueno, léanlo porque vale la pena. Hay un pasaje de uno de los capítulos donde se recrea la historia familiar de los antepasados, y bueno, sí, evidentemente ahí hay un acceso a imaginar cómo habría sido la llegada de esos antepasados inmigrantes al Uruguay, pero de todas maneras, incluso en ese momento, seguimos leyendo el texto en clave autobiográfica, en un pacto de lectura autobiográfico. Entonces se sabe que eso es imaginario, que no hay forma de acceder a esa historia salvo a través de la imaginación, ¿no? Que además es una historia que se utiliza para pensar su propia historia de vida, su propio exilio a Barcelona. Y hay un pasaje muy lindo que quizás podemos leerlo, que es el momento en que ella habla justamente de ese exilio, de ese momento de exiliarse en Barcelona. Voy a elegir algunos fragmentos nada más, para que puedan también escuchar un fragmento de este texto. Dice: mi exilio no comenzó el 20 de octubre de 1972, cuando el barco, el Cristóforo Colombo de la línea italiana mediterránea, tocó puerta en Barcelona, una suave y luminosa mañana de otoño. Sino un año después, el 30 de septiembre, cuando vos y yo nos separamos. Recuerdo esa mañana, me encontré súbitamente en la calle Balmes de Barcelona, a la altura del número 199. Había estado otras veces allí, pero nunca me había sentido sola. Al exiliarnos juntas, fue en realidad como si no nos hubiéramos exiliado, como si transportáramos con nosotras todo aquello que amábamos hasta entonces. Bueno, salté una parte y dice: sorprendida por el exilio en medio de la calle Balmes, me senté en un banco de madera pintado de blanco y miré a mi alrededor con un terrible sentimiento de extrañeza. ¿Quién era Balmes? Yo podía decir quién era José Enrique Rodó, Bartolomé Mitre, Fructuoso Rivera, pero no sabía quién era Balmes. Estaba efectivamente sola en una ciudad extraña y me acababa de separar de la única persona con la cual podía compartir los recuerdos, los sobreentendidos, la diferencia que hay entre decir melocotón y durazno, pibe o crío, garufa o fiesta. Y más adelante termina el fragmento diciendo: yo, en un banco de la calle Balmes, comprendí que el exilio no era solo cambiar de espacio. El exilio era separarse de la persona amada, dejar de hablar la misma lengua. Los enamorados y las enamoradas tienen una propia lengua. Cambiar de amor es cambiar de diccionario, y dejar un amor es perder un dialecto. Acá está toda la obra de Cristina Peri Rossi, creo, ¿no? Sí, hoy releía algunos de sus poemas, y el primer poema que aparece en Evoe se llama Definiciones, y dice palimpsesto, escrito debajo de una mujer. Y ahí está contenido ya, ¿no? Es asombroso como en un ejercicio de análisis que me enseñó Elena Romiti, dice: vos agarrá el primer poema que haya publicado un poeta, ahí ya está el resto de la obra. Y acá con Cristina, con Circe Maya, con otros ejemplos, es así, tal cual. Y cómo en este fragmento que leíste se entrelazan el deseo, el exilio, que es un gran tema en la obra de Cristina. Pienso en ese poemario que se llama Estado de Exilio, ¿sí? También recuerdo el primer poema, Tengo un dolor aquí del lado de la patria, donde relata su condición de exiliada, un libro que empezó a escribirlo en el 73 y lo publica recién en el 2003, que también habla del proceso de creación de la escritora. Recién decíamos cómo durante 20 años estuvo escribiendo esta novela
y decide publicarla ahora por primera vez en Montevideo antes que en España. Vos hablabas hoy del título original que iba a tener esta novela. Sí, contanos. Les cuento. No se iba a llamar La Insumisa, se iba a llamar Nena Querida. Así se llama finalmente un capítulo del libro, y tiene que ver con ese libro de William Saroyan que ella leyó, y tiene una historia de amor, ¿no? Y con sus novias también, de regalar ese libro y de recibir ese libro. Entonces, a la luz de esos datos, el texto cobra otro sentido. Por eso también me decía que se puede leer desde esa perspectiva o no. Dice, si alguien en China agarra, bueno, China no, pero si alguien agarra la novela y la lee, no tiene por qué leerla en clave autobiográfica. O sea, es la historia de un personaje que se construye y hace sus descubrimientos y su recorrido. Claro, si además conocemos la biografía de Cristina Peri Rossi, el texto adquiere otro significado, ¿no? Pensaba en, ya estamos de tiempo, ¿cómo estamos? 12 grados, bueno, no me dice la hora. Pensaba en el premio que acaba de recibir Cristina y que justamente a partir de la pandemia no se pudo hacer un acto, pero bueno, es el premio que la Universidad de Talca le entrega, el premio José Donoso. También está en YouTube el discurso en donde ella recibe el premio, y a partir de ese premio se publica una colección donde ella eligió La noche y su artificio y algunos relatos, y lo que tengo acá es el prólogo, que es breve, si me permiten lo leo, me es bien de profesor de literatura. Se llama Piezas para una biografía, y es admirable cómo en una página va entrelazando los títulos de su obra con su vida, con la peripecia, ¿sí? Sí, antes de que leas, me estaba acordando que uno de los aspectos que el jurado del premio José Donoso destacó de ella es justamente lo sólido de una obra que ha recorrido los distintos géneros literarios, ¿no? Es decir, cómo en definitiva los mismos temas van reapareciendo en la poesía, en el ensayo, en la narrativa breve y en novela. Es decir, en ese sentido creo que los géneros terminan siendo distintas herramientas para terminar hablando y planteando siempre estos tópicos, ¿no? Exacto, más o menos los mismos temas: el deseo, el exilio, el amor, la pasión. Bueno, se llama Piezas para una biografía. La vida es un puzzle de numerosas piezas dispersas, y nosotros somos los ingenieros que intentamos seleccionar algunas para configurar un sentido, una estructura, una forma significativa. Con las pistas que propongo se puede armar, si al lector le interesa, una biografía. Nací en Montevideo el 12 de noviembre de 1941, la ciudad de Luzbel. Fui una niña curiosa que creyó que el saber era poder y decidió investigar por cuenta propia todo lo humano y lo divino, la rebelión de los niños, la tarde del dinosaurio. En el seno de mi familia de emigrantes aprendí mucho acerca de las pasiones y los delirios. Una familia es un microcosmos, el libro de mis primos. Estudié música y biología, pero me gradué en literatura. La fantasía me pareció un territorio más fascinante que las leyes físicas. Fui romántica antes de saber qué era el romanticismo. Amaba las ruinas, los días lluviosos, las pasiones morbosas, la intensidad. De pequeña mis tíos me llevaban al puerto a ver zarpar los barcos. Me enamoré de esas ballenas blancas sin saber que un día, a los 29 años, un barco italiano, geometría perfecta del origen y el desenlace, me conduciría al exilio en España. El exilio fue una experiencia larga, dolorosa, totalizadora, que no cambiaría por ninguna otra. Me costó casi 10 años hacer de mi exilio particular una alegoría: la nave de los locos, diáspora, descripción de un naufragio, estado de exilio. El exilio fue una pasión, tan fuerte como el amor, porque para los obsesivos lo importante es la pasión, no el objeto. De modo que cuando el exilio acabó, busqué otra dictadura, la del amor. Babel bárbara, estrategias del deseo, otra beceros, habitación de hotel, la noche y su artificio, las replicantes. El cuento ha sido uno de mis géneros favoritos: viviendo, los museos abandonados, desastres íntimos, habitaciones privadas, los amores equivocados. Pero siempre vuelvo a la novela,
Solitario de amor, La última noche de Dostoyevsky, El amor es una drogadura, Todo lo que no te pude decir. Del exceso de romanticismo siempre me ha salvado de la ironía, el humor y la ternura. Si imaginé el museo de los esfuerzos inútiles y una pasión prohibida, satiricé en ellos y en Cosmoagonías el mundo que nos ha tocado vivir. He publicado algunos ensayos, Cuando fumar era un placer, Fantasías eróticas, El pulso del mundo y Julio Cortázar y Cris, una crónica de la intensa amistad con el creador de Rayuela. Mis ciudades emblemáticas son Montevideo, La nostalgia, Berlín, El muro, antes y después, y Barcelona, pragmática y soñadora al mismo tiempo. Mi paisaje favorito, Europa después de la lluvia, libro que está agotado. Dejo al lector el sentido simbólico de este hecho. Los próximos paisajes serán nuevos. Conclusión, toda la literatura es autobiografía, en definitiva, ¿no? Bueno, sonó el timbre, me parece. Muchas gracias por acompañarnos. Si hay preguntas, abrimos espacio a preguntas, a comentarios, a quejas, es ahora el momento.